Natalia Green es ambientalista, es politóloga, ya averigüé en corto cómo se pronuncia el apellido, así que lo pronuncié bien. Está hoy día con nosotros en un café con JJ porque queremos conversar de un tema que será parte de la consulta popular. Usted va a ir el 20 a votar, no solo por presidente y vicepresidente, asambleístas, también va a decidir qué hacer con el petróleo del Yasuní. Le damos la bienvenida, dividimos pantalla por favor para saludar a ¿qué tal Natalia? ¿Cómo está usted? ¿Me escucha? Bueno, muchísimas gracias. Sí, claro, lo escucho. Gracias por el espacio. Muy amable. A ver, Natalia, los promotores de la opción no sostienen, entre otras cosas, que el gran problema de dejar el petróleo de Yasuní bajo tierra es que el país dejaría de recibir anualmente más o menos 1.200 millones de dólares. ¿Qué tan sólido es este argumento? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque realmente yo creo que por ahí es justamente por donde tenemos que empezar, visibilizando y desmitificando estas cifras. Se van comentando estas cifras, se van dando como ciertas cuando estas no son verdad. En efecto, fue el mismo Petroecuador que ante la Corte Constitucional presentó cifras mucho menores, presentó cifras de 4.883 millones de dólares que produciría el ITT en 33 años. Eso con una división simple nos da a 147 millones anuales, que es del menos del 0.5 del presupuesto anual del Estado. Entonces me parece importantísimo visibilizar las cifras porque mismo que nosotros, yo creo que todas las personas que estamos peleando por Yasuní, personalmente he estado en el tema más de 10 años, nos importa muchísimo más lo que es invaluable, lo que está sobre el subsuelo, los pueblos indígenas, la biodiversidad, lo que queremos salvar. Desgraciadamente el debate ahora se está centrando en la parte económica y se da esta cifra de los 1.200 como un dato, sin considerar especialmente que esto tiene que considerar los costos económicos de la extracción del petróleo, no se están considerando costos ambientales y eso no es realmente una cifra de los ingresos que entran al país por la explotación del ITT, que ya es un campo que está en declive en términos de la explotación. Entonces me parece importantísimo que se hablen de las cifras porque son cifras que no están considerando especialmente los costos de extracción reales del ITT, no están considerando cuánto le cuesta al Ecuador. Y creo que la pregunta que tenemos el día 20 de agosto es si dejamos el petróleo bajo tierra y qué es mejor para el país. Para el país definitivamente la opción del sí es una muchísima mejor opción y es por eso que le agradezco que tengamos este espacio para poder ir desmitificando estas cifras que se van dando como ciertas cuando no son verdad. Y es verdad que justamente ese tratamiento de lo que produce ese pozo o esos pozos en Yasuní es mucho más costoso por la calidad que es casi brea. No soy experto en el tema, pero me imagino que eso también tiene que ver. Por supuesto, el petróleo que se está sacando el ITT es un petróleo de 8 grados de API. El mismo ministro Santos planteó eso, ni siquiera son voces ambientalistas que están diciendo. Él mismo dijo que era una desilusión la explotación del ITT, porque lo que salía del ITT es un tipo de brea, una melcocha, y es justamente porque es un petróleo tan pesado, es un crudo tan pesado, que la explotación se hace extremadamente difícil. Para transportarla, hay que transportarla mezclándola con petróleo de mejor calidad, ¿no es cierto?, para que sea más líquida, para que pueda salir, y eso obviamente hace que se pierda valor, porque se está perdiendo un petróleo de mayor cantidad, de mejor calidad, que hay mucha cantidad, pero es una cantidad de brea. Consideremos también, hay varias mentiras que se están escuchando, por ejemplo, que el Perú nos va a robar. El petróleo del ITT se encuentra no en un yacimiento tipo una piscina que alguien puede venir y sacarnos, Claro. principalmente porque está muy lejos de la frontera y después porque el tipo de estructura geológica del ITT es un tipo de queso gruyere, donde sacar este petróleo que usted mismo ha mencionado, esta brea, es extremadamente difícil y obviamente tiene unos costos de operación extremadamente altos. Claro, Natalia, los radicales sostienen pues que da la impresión que Yasunidos y todas las personas que pensamos que el petróleo tiene que quedar bajo tierra, estamos más preocupados de los animalitos y de las plantitas que de, por ejemplo, financiar programas para combatir la desnutrición infantil. Bueno,
Ojalá fuera que se financian programas de nutrición infantil. Desgraciadamente, la mayor parte de los casos de corrupción que se han dado en el país están relacionados a proyectos extractivistas, proyectos petroleros o proyectos mineros. Desgraciadamente, hemos perdido una cantidad de dinero que se va a estas arcas, ¿no es cierto?, a esta corrupción, porque se dan estos grandes contratos que no están bien supervisados, no se dan y no se traduce. Mire usted, tenemos 70 años de petróleo en el Ecuador y eso no se ha traducido realmente a un desarrollo sostenible en el país, a eliminar la desnutrición, a mejorar los sistemas de salud. Muy por el contrario, si vemos de la Amazonía, las zonas más pobres del Ecuador se encuentran en las zonas petroleras. Hay una relación directa, una correlación directa entre cantidad de pozos petroleros y pobreza en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, la pregunta importante es qué es lo que queremos como país, y definitivamente los pueblos indígenas que ahí habitan, especialmente los pueblos de aislamiento voluntario que han tomado una decisión de mantenerse en aislamiento, están diciéndonos ya que no, y son también ecuatorianos y ecuatorianas. También tenemos que considerar que obviamente no solamente queremos salvar a los pajaritos y a los arbolitos, estamos haciéndolo también por nuestras siguientes generaciones. Mire usted que este es un lugar más biodiverso del planeta, tiene más biodiversidad en una hectárea que en el Yasuní se encuentra más biodiversidad que en una hectárea de todo Norteamérica. Realmente estamos tratando de salvar un pedacito de tesoro que tenemos los ecuatorianos, y que eso lo hacemos por las siguientes generaciones. Desgraciadamente, yo ya no puedo creer las autoridades que me digan vamos a hacerlo con la mejor tecnología de punta. Recuerde usted que cuando empezó la explotación del ITT nos dijeron que se iba a hacer con el transporte, que no se iban a construir carreteras, y años más tarde fuimos, ¿no es cierto?, y vimos justamente con mapas satelitales que no mienten, que el sendero ecológico que tenía hasta máximo 15 metros tenía 26 metros. Y esto, ¿no es cierto?, hemos visto y hemos constatado que en el 2016 hasta 2022 se han dado 22 derrames de petróleo ya en esa zona. Entonces, si es que se explotaron ya el ITT, Tiputini, Ispingo, Tiputini, Tambococha, si se empezó a explotar el Putini, no dejemos que entre, ¿no es cierto?, la explotación en el lugar más biodiverso y más sensible que son los Ispingos. Claro, a ver, vamos a suponer que no sean los 1.200 millones que hizo el gobierno, sino 200, 150, lo que sea. ¿Cómo se hace o qué se puede hacer para que en el presupuesto del Estado que calculaba 200 millones, esos 200 millones se reemplacen con qué? Bueno, gracias por esa pregunta. En verdad, si es que queremos hablar de la mejor cifra, la cifra así más beneficiosa, en el mejor de los casos para la explotación del ITT, pese a la declinación de la producción, pese a los altos costos de extracción, estamos hablando de $275 millones anuales, que es más o menos del 1% del presupuesto anual. Yo comprendo, por supuesto, que esto es una cifra igual importante, el 1% es importante, pese a que no es tanto. Sin embargo, yo estoy segura que como ecuatorianos y ecuatorianas podemos encontrar alternativas muy beneficiosas y muy creativas que lo podemos hacer para reemplazar. Primero, porque le digo, muchos de estos recursos se van en corrupción, y digamos, en mejor de los casos, que no se vayan en corrupción, que esto vaya para el presupuesto del Estado. Bueno, sabemos que hay más de 6.338 millones de dólares que se dieron en el 2021 para exoneraciones tributarias de las mayores empresas del Ecuador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos incrementar la cantidad de recaudación fiscal. No estamos diciendo que aumentemos los impuestos de todos los ecuatorianos, sino solamente el tema de recaudación fiscal a las empresas que están evadiendo impuestos o que se dieron exoneraciones tributarias. Podemos aumentar justamente los proyectos de turismo. En el Ecuador, por ejemplo, el petróleo genera solamente 8.100 empleos, mientras que el turismo a nivel nacional genera 205.000 empleos. Hay como generar fuentes de trabajo muchísimo más sostenibles. Además, consideramos que se puede, por ejemplo, crear un fideicomiso para el petróleo que se está explotando ya, porque no se está diciendo que se apague la llave, se cierre la llave de todo el petróleo del Ecuador, sino solamente el ITT, y con eso se cree un fondo fiduciario, como lo hace Noruega, para tener y crear intereses que puedan tener el Ecuador a perpetuidad, y no solamente que nos gastemos los costos del petróleo como gasto común. Es decir, yo creo que tenemos muchísimas alternativas de reemplazar estos fondos, porque además estamos considerando que lo que estamos salvando no está
considerado en el presupuesto general del Estado, por supuesto, porque muchos de esos son valores intangibles, pero yo creo que la vida definitivamente vale más y es por eso que queremos darle un sí a la vida el día 20 de agosto. Natalia, buenos días. Omar Jaén te saluda. Muchas gracias por tu tiempo. Natalia, ¿tú crees que realmente esto de intentar o salir a buscar compensaciones con bonos verdes por la protección del Yasuní es realmente se puede factible, o sea, se puede concretar? Porque sí, se escucha mucho, ¿no? Pero a veces hay esta percepción de que es muy idílico estas situaciones. Por ejemplo, se lanzó la propuesta de Yasuní TT, no se recaudó, pero creo que ni el 10% de lo que se buscaba. Algunos dicen, ya, no pongamos tan alta la vara, no pidamos 6.000 millones, sino pidamos 1.000 millones. Aquí tuvimos una candidata a vicepresidenta que decía, no pongamos 6.000 millones, pongamos 1.000 millones, que es más factible conseguir esos valores. La pregunta es, ¿se pueden conseguir esos valores hoy en el mercado internacional? Mira, Mario, te puedo decir por experiencia, porque he tenido la suerte de trabajar en el tema del ITT desde sus inicios, de la iniciativa Yasuní ITT. Y nosotros cuando estuvimos en Copenhague, a punto de firmar la iniciativa Yasuní ITT, teníamos a gobiernos enteros que cuando caminamos por los pasillos de Copenhague nos decían dónde firmamos y dónde colocamos el dinero. El dinero estaba listo para que llegue, y incluso antes de firmar el fideicomiso del ITT en Copenhague en el 2009, recibimos una llamada, ¿no es cierto?, de jurídico de la presidencia diciendo no se firme ese fideicomiso. El gobierno estaba completamente decidido a un plan B, y es por eso que boicoteó realmente la mayor parte de las iniciativas de recaudación de fondos, y la iniciativa Yasuní ITT no recaudó fondos, no porque el mundo internacional nos falló, sino porque nosotros jugamos con un doble discurso y desprestigiamos al Ecuador y a lo que estábamos tratando de garantizar, que era la confianza en dejar el petróleo bajo tierra. Los recursos existen allá afuera, Omar, y justamente los recursos con respecto al tema de la financiación climática están mucho más disponibles. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ya un cambio climático. Veamos lo que pasa en Esmeraldas, veamos lo que pasa todos los días con el clima. El cambio climático está encima nuestro y existen una gran cantidad de fondos climáticos, se llama financiamiento climático, disponible al que el Ecuador puede acceder y debería tratar de acceder. Deberíamos tratar de acceder incluso a compensaciones, ¿no es cierto?, porque estamos manteniendo ese petróleo bajo tierra, porque estamos manteniendo un bosque en pie, porque estamos con ese bosque secuestrando carbono, manteniendo, ¿no es cierto?, un refugio de vida tan importante, y hay definitivamente alternativas, y esos fondos no están solamente allá, sino que están disponibles. Veamos que en Galápagos se logró y que el mundo entero está accediendo a estos fondos climáticos. Ahora, Natalia, el tema de los bonos, para seguir, corrígeme si estoy equivocado, sería por una sola vez, no es que, por ejemplo, digamos, el gobierno alemán quiere incluirse en este tema de los bonos por el Yasuní, pero tampoco creo que todos los años nos va a dar, sino que supongo que va a ser un aporte por una sola vez, pero esto es un flujo anual, la explotación petrolera es un flujo anual. ¿Cómo ir compensando esos temas? Para que, a ver, el bono tienes un aporte una sola vez, ¿cómo compensar un flujo que es anual de caja, el problema de caja? Bueno, no estamos hablando solamente de bonos por el Yasuní, así como se pueden obviamente tratar de acceder a bonos como se hizo con el canje de deuda con Galápagos. Sin embargo, lo que estamos pensando más es en compensaciones. El bosque produce, ¿no es cierto?, y secuestra carbono todos los días y todo el año. Si es que hablamos no necesariamente de bonos de carbono, que es un tema que a mí no me encanta, sino más bien de compensación, que existen muchísimas, especialmente, por ejemplo, compañías aéreas y universidades y otros que no han logrado bajar sus emisiones y que están buscando cómo compensar sus emisiones, pueden justamente compensar a los dueños del territorio y el Estado Nacional por mantener el bosque en pie. Y el bosque sigue generando servicios todo el año, y estos pueden ser ingresos que vengan al Ecuador de manera continua y no necesariamente por una vez, contrario al tema de los bonos. Entonces existen varias alternativas. Cuando le hablo de financiamiento climático, existen alternativas en ese sentido, y por lo tanto simplemente hay que explorarlas. Por eso digo, tenemos muchísimas opciones, que tenemos que ser muy creativos de cómo podemos realmente conservar este lugar tan biodiverso del planeta y buscar alternativas que son bastante viables y que ahora están mucho más a la carta que lo que estaban en el 2008 cuando empezamos la iniciativa Yasuní ITT. Natalia, usted sabe que hay probabilidades y probabilidades. Cuando es el voto, siempre puede haber una opción el sí y una opción por el no. ¿Cómo tomarían ustedes una victoria del no?
Mira, Omar, desgraciadamente el ITT está siendo explotado. La victoria no es simplemente mantener este business as usual, ¿no es cierto? Mantener esta explotación que está creando y generando un daño enorme a los pueblos indígenas, a los pueblos no contactados, al Yasuní. Es una pérdida que ya tenemos en el Ecuador. Sin embargo, va a recalcar que no se ha explotado todo el bloque que tenemos, especialmente los pingos de los lugares más biodiversos que todavía están intactos y que se pueden salvar. Realmente sería una pena, no por nosotros, Omar, sino por las siguientes generaciones que este sea el resultado. Sin embargo, yo creo que todavía tenemos tiempo para poder hablar con la ciudadanía y hacer que todos entiendan lo que realmente está en juego. No están en juego solamente 1.200 millones de dólares, como se dice, sin bases, ¿no es cierto? Están en juego menos del 1% del presupuesto anual del Estado y están en juego una biodiversidad única en el planeta, la vida de pueblos no contactados, y realmente yo creo que el ecuatoriano, especialmente el joven ecuatoriano, va a decidir por el sí a la vida. Natalia, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Hacia allá iba mi pregunta en específico. Si gana el no, se explota, o sea, sigue explotando el Yasuní. ¿En cuánto tiempo hay una proyección de que ya realmente vamos a empezar a sentir esos efectos de no haber cuidado y protegido nuestra biodiversidad? Bueno, pensemos en varias cosas. Primero que solamente en 3 meses los barriles de petróleo, de los 55.000 barriles de petróleo, han declinado 47.000 barriles. El Ecuador como tal se va a convertir en los próximos años en un importador neto de petróleo. Tenemos que como Ecuador pensar en una transición fuera del petróleo definitivamente, porque se están disminuyendo nuestras reservas y vamos en poco tiempo a consumir tanto petróleo que nuestras reservas que están declinando vamos a convertirnos en un importador en vez de un exportador de petróleo. Como Ecuador debemos tomar una decisión hacia una transición post-petrolera. Ahora, mañana o pasado mañana, y espero que sea una decisión que la tomamos el 20 de agosto. Sin embargo, los efectos ya los estamos sintiendo. Mire usted lo que implican las cantidades de derrames de petróleo que ya hemos visto. El territorio del ITT es un territorio altamente inundable, pantanoso. Justamente por eso, por ser pantanoso, crece un fruto que se llama el morete. El morete, atrás del morete vienen los monos y atrás de los monos vienen los pueblos no contactados en épocas de cacería. Sabemos que existe presencia de pueblos no contactados y obviamente una depresión, los mecheros, el ruido, la contaminación, la apertura de carreteras, ya las estamos viviendo en el país. Entonces no separemos y creamos que lo que sucede en Esmeraldas, ¿no es cierto?, es algo que es culpa, ¿no es cierto?, solamente de los países del norte, sino que nosotros mismos estamos dejando, no solamente deforestando lugares tan biodiversos, sino que al no tomar una decisión de dejar el petróleo bajo tierra en el lugar más biodiverso del mundo, no estamos impulsando un cambio necesario que nos ha dicho la Agencia Internacional de Energía desde el 2013, que hay que dejar en los 2/3 de las reservas conocidas de petróleo bajo tierra. Okay. Entonces ya vemos, y desgraciadamente tal vez no en la ciudad, pero en territorio definitivamente ya estamos viendo los efectos de esta explotación irresponsable porque no se ha dado de la manera ecológica que nos habían ofrecido. Natalia, de esta transición que ustedes mencionan de forma reiterada, ¿qué hay que hacerse? Más allá de si se explota o no se explota el Yasuní, el Ecuador ha llegado a un punto en el que tiene que repensar las formas de adquirir sus ingresos, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que estamos preparados como país para ya iniciar esta transición? ¿Y de qué depende el inicio de esta transición, más allá de la voluntad política? O sea, ¿cuáles son las cosas básicas que sí o sí hay que tener en cuenta para que sea una transición responsable y que no termine en el fracaso? Claro. Bueno, tenemos que definitivamente, como le digo, pensar en esa transición tarde o temprano, especialmente yo creo que temprano para que podamos no encontrarnos en un día, ¿no es cierto?, que ya el próximo año se nos acaban nuestras reservas de petróleo o que alcanzamos este punto en el que nos convertimos en un importador neto de petróleo. Tenemos que pensar en una transición ordenada, en donde vamos invirtiendo en otras industrias, como la industria, por ejemplo, de la agricultura, de la permacultura, del turismo, de las energías renovables, cómo se van invirtiendo esos recursos para que podamos salir, ¿no es cierto?, de una manera muy creativa del petróleo, porque hemos estado acostumbrados a simplemente alzar la mano y recibir recursos de nuestra naturaleza, pero ¿cómo podemos hacer para, sí, aprovechar nuestra naturaleza, pero de una manera sostenible, traer turismo
turismo de calidad, turismo que traiga recursos del Ecuador, no solamente pequeñas migajas, sino que traiga reales recursos al país y que pueda, como lo hace para Galápagos, ¿no es cierto?, reemplazar estos ingresos petroleros. El Ecuador, por ejemplo, debería y podría seguir el ejemplo de Costa Rica, que es un país que ha decidido una moratoria al extractivismo, al petróleo y a la minería y una apuesta al turismo. El Ecuador tiene mucho más que un país como Costa Rica y deberíamos definitivamente poder salir adelante con una economía basada en la producción, en los servicios, en el turismo, pero eso tiene que ser una transición ordenada y que la tenemos que empezar. Tenemos que dejar de pensar en que la naturaleza es nuestra fuente de recursos porque no estamos tomando los costos que realmente implica esa extracción y tenemos que empezar a salir de ese paradigma, ¿no es cierto?, hacia un post-extractivismo. Muy bien, muchas gracias a la politóloga y ambientalista Natalia Green por estos minutos de su tiempo. Natalia, un excelente día. Muchísimas gracias.